o Guten Tag, como se dice en alemán, buen día, para los que están ahora mismo en América Latina, pues les digo Guten Tag. Los que estamos acá en Europa, yo me encuentro en Alemania, pues acá a esta hora ya sería como que para ir a dormir, entonces decimos Guten Nacht o Guten Abend, si es un poco más temprano. Pero bueno, aprovecho de saludarlos, ya por acá están, mira, ya aceptaron, está el doctor Ricardo, el doctor Guillermo, a ver, ya va, que no me aparecen todavía. Ah, aquí está Ricardo, está ahí, bueno, ahí está el alemán Estás de en mis sangre tierras. alemana, ¿cómo está? Y Guten Morgen, ¿Qué no, tal? no se Guten dice. Morgen, guten Tag. Guten Tag. Guten Ay, Morgen. qué difícil, ¿ah? Qué difícil. Guten Tag. Y ¿Cómo sí, tiene que estás? siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo Hola, estás? Ricardo. Encantada. Encantada de verlos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Ricardo está en circo, ahorita ya. Ajá. Ah, ok, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va el tema de las lluvias? Que he estado viendo las Viene. noticias y muy preocupada con el tema de las lluvias en Venezuela. Yo no sé cómo está Ricardo, pero por aquí viene una tormenta. Está a punto Ya aquí ya. empezó. Por este lado ya Mm. empezó. Ya la tormenta comenzó por aquí. Sí, de hecho que para hoy está Wow. vaticinado vaguadas y eso, que lo escuchamos ayer. Afortunadamente no estamos en zona de ese estilo, gracias a Dios, pero lo que sí es que el otro tipo de daño que produce esta consuetudinaria lluvia es apagones y pérdida de energía naturalmente. Claro, los Ujú. apagones que Conexiones. además son frecuentes en Venezuela, o sea que se aumenta, se incrementa, wow, sí, yo estoy Y el problema monitoreando No, muchísimo la situación ahora, mi familia está toda en Venezuela, mi familia materna está toda en Venezuela y las tengo por todos lados, en La Trinidad, Baruta, a los Altos Mirandinos, cerca de Montaña Alta, donde hubo pues el tema con sí, en Alto Mirandino. y el cauce, sí, ahí. Tengo una paciente también de Venezuela que tiene un familiar que en la tragedia del Castaño pues fue trágica también y de verdad que muy, muy, muy lamentable, muy preocupado con las noticias de Venezuela. Creo que Ricardo Creo que tiene ya las una lluvias empezaron a señal. quitarle la luz. O sea, Eso empezaron. sí es posible, Y la wow. señal, y la señal, el problema es la señal que va y viene. Es Vale, como bueno, que- vamos a tratar de continuar a ver si él se puede unir, ¿no? ¿Crees que él se vuelve a unir, no? Sí. Sí, 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 seguro que sí. Ese que Vale. se le quedó la pantalla pegada. Bueno, Guillermo, para poner en contexto a todos los que se van uniendo, yo tengo algunos apuntes de preguntas y de comentarios y de inquietudes con adolescentes, porque hoy vamos a hablar del tema adolescente y que tú nos has contado cuando hemos hablado que los adolescentes contigo siempre tienen como esa afinidad. Aquí me está invitando Ricardo, aquí está. Que los Buenísimo, sí. adolescentes contigo tienen esa afinidad para poder hablar de lo que no hablan Ujú. con sus papás. Ajá, aquí está Ricardo. Ya Ricardo, tú. cruzando los dedos para que Sí, sí, sí. continúe correcto. la señal. ¿Ah? Estoy respirando quedito, ¿ok? Y la velita prendida. Sí, no, no, no. Wow, sí, bueno, le decía a Guillermo, y seguramente que tú que eres médico de adolescentes, vamos a presentarlos primero. Guillermo Ester es un pediatra y puericultor venezolano que es colaborador de nuestra red Psicólogos Bitácora. Bueno, ha hecho algunos proyectos con nosotros, colabora con la red, y el doctor Ricardo Montiel es un médico también, pediatra, médico de adolescentes, que se encuentra en Venezuela y tiene un programa de radio, porque he estado investigando, Rebeldes, que se llama, ¿no? El Rebeldes con rebelde es causa. Rebeldes con causa, no sin causa. Rebelde con causa, ya nos tienes que hablar de eso, porque además Guillermo es locutor, tú eres el locutor, por lo que entiende, Sí, trabaja sí, en soy radio, y locutor. yo también, Ah, mira. estudiada en la UCB. Entonces O vamos a sea que Somos ponernos. PNI, Hola, ¿cómo están ustedes? Voz de Productor Nacional locutor. Independiente. yo también tengo mi PNI, eso sí, Yo también. eso no puede faltar. O sea, que tenemos la parte comunicacional más o menos entrenadita. Vale, vale. Entonces, qué importante que usen la palabra, porque a veces uno tiene como el estigma, uno que está del lado de la psicología, el psicoanálisis y otras corrientes,
que los médicos no les gusta mucho hablar, sino solo tocar y no hablan. Entonces, ¿cómo desmitificar esto de que los médicos no les gusta mucho hablar, sino que van como a lo suyo? Dicen siempre, no, los médicos van a lo suyo. Pero resulta que uno se encuentra con muchos adolescentes que vienen a nuestra consulta que dicen, hablo con el pediatra, le cuento las cosas al pediatra o al médico de adolescentes, hablo porque siento que no tengo con quién hablar. Entonces, bueno, el que quiera comenzar a hablar y contar cómo es la experiencia de ser un médico y hablar con adolescentes. Vamos a invitar a Ricardo primero, que es el Ok, invitado por aquí. Mira, ok, lo interesante de considerarse alguien que teóricamente habla con adolescentes para vivir, vamos a llamarlo de esta manera, muy eh, bien. eh, es que yo no tenía la menor idea de cómo hablar con adolescentes antes de haber estudiado esto. Ok. De hecho, como la mayoría de los adultos significativos, de la gente que no es adolescente, sino que ya superó esa etapa, bien que mal, generalmente la forma en que en que nosotros, porque me incluyo en ese grupo anteriormente, pensábamos que la forma de comunicarnos con los adolescentes era a través del recordatorio de lo que recientemente pensábamos que era la adolescencia semejante a ellos. Ujú. Craso error. Eh, Mm. Ese es el primer error grave que podemos cometer porque es evidente que nosotros, por muy jóvenes que seamos, no somos ni cercanos a lo que realmente sería el perfil del adolescente centennial de hoy en día, por muy centennial parecido o millennial tardío que tú puedas ser, y menos aún Guillermo y yo que somos boomers, que somos de la generación de los 60, ¿ok? Entonces, bueno, Era uno ya de Queen, de la de los Bee Gees, una buena correcto, generación. de los Pero babies, con no un los niños. espíritu de los 2022, ¿ah? Bueno, Sí, ok, te la compro, gracias. Pero fíjate, Sí, así entonces es. evidentemente esa no es la aproximación que debemos tener. Y la otra cosa que lamentablemente hay una predisposición, vamos a llamarla desde el punto de vista de cómo se ha vendido la etapa de adolescencia al mundo entero, ¿ok? Y la palabra inmediata, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué piensas tú en la palabra adolescente? ¿En qué piensas inmediatamente? ¿Qué adolece, qué no tiene, qué le falta, qué padece? que Porque carece. inmediatamente piensas en la palabra adolece sin la S, que viene de Mm, la raíz latina adolecer, que significa que padeces de algo o que te falta algo. ¿qué te Pero la falta? Sí. palabra original es adolecere, que es con S antes de la C, que significa, en griego, significa poder y fuerza de vida o capacidad vital. Es todo lo contrario. Pero, ¿qué te puedo decir? El Departamento de Recursos Humanos y Publicidad de Adolescencia no se percató de esto y no ha hecho la promoción adecuada desde el punto de vista de saber con quién nos estamos enfrentando. Entonces ya tú vas con la predisposición que te vas a enfrentar con alguien que es aborrecente. Inmediatamente te Es vas a acordar de esa rebelde, ¿no? palabra porque aborrecente y adolescente es prácticamente lo mismo. Es que son antipáticos. Mm, sí, 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 tal cual. Ay, así, Se quedó pegado sí, otra vez, Ricardo. sí, se quedó ahí. Ah, ¿qué piensas tú de eso, Sí, Guillermo, yo, de esto que yo está estoy muy diciendo de acuerdo. Ricardo? Fíjate que en otros lives que hemos hecho, tanto Irene como yo con Ricardo, una de las cuestiones que yo siempre admiro es esta generación de adolescentes, ¿no? Porque realmente han vivido 2 años confinados en época de pandemia, cuando no se podía ni salir a la calle. Dígame en España, que en España, bueno, te multaban si pasabas la cuadra siguiente, etcétera. Y estos jóvenes, bueno, evidentemente por no ser comprendidos por sus padres, y mucho menos muchas veces por los profesionales de la salud en el área de la pediatría, etcétera. Bueno, realmente a dónde iban a consultar, a dónde iban a llamar, ¿no? Entonces, cada día más yo pienso que el adolescente quiere comunicarse, pero tiene una fama, como dice Ricardo, que el Departamento de Recursos Humanos y de Bienestar Social de ese el grupo etario no se ha encargado de aclarar que realmente los adolescentes requieren el lenguaje propio de ellos, requieren el acercamiento, tenemos que entender que todos fuimos adolescentes en épocas distintas, etcétera, pero estos muchachos han atravesado, dígame en Venezuela, donde han hecho de todo los muchachos para echar Ujú. para adelante, donde han tenido que emigrar a la fuerza porque buscando nuevas oportunidades, enfrentándose como tú lo has vivido a los duelos migratorios, ¿no? Que lo hemos conversado en otras oportunidades. Entonces,
yo sí creo que hay que prestarle mucha atención al adolescente, hay que escucharlo, hay que respetarle su espacio, Irene. ¿Eh? Entonces, eso se ha perdido mucho, porque viene el adolescente con la mamá y entonces tiene tal cosa, señora, déjelo hablar, o sea, déjelo hablar porque él necesita hablar. Y la mayoría, Ricardo, tú tienes una experticia mucho más amplia de toda la vida, pero lo primero que te dice el adolescente, ella me trajo y que yo me siento mal. Esa es la primera, y con esa cara de molesto con la mamá, porque la mamá no lo escucha. O sea, la mamá le dio fiebre y no le preguntó si lo quiere llevar, si él quiere ir al médico, no quiere ir al médico. Entonces, realmente yo pienso, y a mí me pasa mucho con los pacientes, o sea, que él me llame por WhatsApp, que me converse antes de que la madre lo obligue a ir a la consulta, ¿no? Entonces, es una generación que está muy estigmatizada, ¿no? Que por lo menos, como dice Ricardo, o sea, eso de que aborrece, que es antipático, el muchacho no habla con nadie, que no saluda a la abuela, etcétera. Y el muchacho lo que está es, bueno, manejando su propio idioma y que lo entiendan un poquito, ¿no? Ricardo nos cambia mucho. Un poquito más. Aquí estamos con los capítulos, no te preocupes que eso queda como en suspenso, Netflix. Una cosa que facilita es que tú puedas entender con quién te estás de alguna manera tratando de relacionar, es entender el perfil emocional que esta persona tiene. Aunque es lo que se llama el síndrome de la adolescencia. El síndrome de la adolescencia incluye cosas como yo estoy buscando mi identidad, porque de ahí para hoy apareció el rojo en mi vida. Que utilizo el color rojo de la película Red, no sé si lo has visto, Turning Red, porque me encanta Sí, claro, claro. emociones descontroladas a través del pan rojo, que es lo que representa. Es la presión que todos los activos de intensamente, que antes se manejaba con 4 emociones básicas y hoy tiene a 200 diferentes personas. Ah, no, pero Ricardo se está quedando mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, Está tiene bien. problemas fuertes de señal y está interesantísimo. Ajá, ahí está, ahí sigue, Ricardo, ahí sigue Es un cruzando los caos. dedos. Y eso tiene que ver con, no es porque, oye, me dio la gana de estar así, sino que mi proceso hormonal, que además actúa de forma independiente de mi proceso racional y emocional, se activa y sin duda alguna tiene un efecto a nivel de áreas del cerebro que se activan de forma intempestiva y sin la capacidad de prepararse para manejarlas, porque además el que predomina es el cerebro más salvaje e instintivo y poco paciente, que es la corteza prefrontal. Entonces, es voluble, otra vez, otra palabra, parecen ciclotímicos, te aman un segundo y te odian el siguiente. El reloj de ellos temporal Ajá, es sí. completamente diferente al tuyo. Para ellos es mucho más importante los 5 minutos de lo que para mamá sería importante, los 10, 15 minutos de matemática versus la crisis que tengo porque voy a tener una fiesta dentro de 15 días. Entonces, por supuesto, si yo no entiendo que esto es lo que me estoy enfrentando, una persona que no sabe manejar sus emociones naturalmente, que responde de forma impulsiva, casi sin control, que su respuesta natural básicamente es me pongo bravo o me frustro o me alejo, porque esas son las 3 básicas que tengo todavía controladas, porque las otras las estoy desarrollando. Entonces, yo entiendo que Herramienta. tú seas percibido como una persona poco menos que agradable si del otro lado no te entienden, si del otro lado no saben que tú vas a responder así. Y se establece una especie de No te guerra de poder escuchan, así que es. es muy típica, y más en una situación parental de adulto significativo, padre, mamá, o padre, mamá, abuelos, tíos, que teóricamente son la autoridad parental y tienen una serie de paradigmas en cuanto a lo que se refiere a quién es la autoridad de la casa y quién manda aquí. Se establece una guerra de poderes, porque una de las cosas que yo voy a cuestionar adicionalmente en el síndrome normal de adolescente es quién es la autoridad y yo me voy a encargar de buscarlo para ver cómo lo friego. Porque además estoy buscando mi propio poder como parte de búsqueda de mi identidad. Y yo soy un recoge-latas, no tengo ningún poder, ni legal, ni económico, no tengo ni siquiera poder emocional. Porque además el que tenía antes de niñito, que lo manejaba estupendamente bien, yo sabía en dónde me tocaba a mí. Y yo era el rey de la casa, la reina. ¿Ok? Y ahora no soy nada. Y además ni siquiera me gusto, porque me veo en el espejo y veo unas cosas que no me encantan. Y estoy tratando de adaptarme a eso. Entonces,
Exacto. Si yo entiendo a esta El personita que está cambio, en sí. crisis significativa, emocionalmente, biológicamente, socialmente, porque además tengo un hueso, un hueco, un vacío emocional que tengo que llenar, porque me estoy alejando de mi papá y mi mamá buscando mi identidad, de mis adultos significativos, buscando la mía propia, pero al alejarme también tengo un duelo que resolver. Y ese duelo usualmente lo voy a resolver con quién, si no es con mis padres. Y entonces la necesidad de pertenecer a un grupo que me acepte en unas circunstancias contemporáneas de un menú de opciones de grupo ilimitadas, con reglas tácitas absolutamente Ujú. supuestas y no escritas, es todavía más complicado, pobrecito, de verdad. No sé si te compré para que los tratemos mejor. Esa es la lucha, ¿ah? Esa es la lucha. Mira, escuchándoles y quiero preguntarle a ambos, ahora Guillermo también para que nos comente, ¿con qué se encuentran? Bueno, en este caso ahora Guillermo, y ya me irás Ujú, contando Ricardo, ¿con qué se van encontrando el adolescente que viene? Y preguntando específicamente, porque lo hemos hablado tú y yo, cuando hemos hablado ujú. del bullying y de todas estas cosas, cuando el adolescente viene obligado a la consulta porque la mamá dice que él tiene tal. Vamos a poner este caso Sí, sí, sí. muy Y es muy frecuente. recurrente. Irene, ¿Ah? es muy frecuente Muy que lo frecuente. arrastran a la consulta, o sea, que el niño tiene, el joven tiene tos, etcétera, y realmente él no quiere ir a una consulta pediátrica. Es donde tú, si ese paciente ha sido tuyo desde que nació o desde preescolar, evidentemente él va a tener la confianza de comunicarse contigo, de hablar contigo, pero sin los padres al lado, sin los adultos significativos al lado, porque él tiene el derecho y el deber, o sea, y uno tiene como pediatra el deber de escucharlo. Y puedes escucharlo realmente en un ambiente tú y él sin ningún problema. Ya cuando lo vas a examinar, mandas a pasar al familiar, etcétera, pero el adolescente tiene el derecho a decir cosas que probablemente no se le van a decir con los padres ahí al lado, ¿no? Igual, tú vas a evaluar la parte de su área de a caracteres sexuales, etcétera, tú lo haces con los padres y eso, y después tú le explicas a él aparte, porque él necesita una explicación. Fíjate que el tema es tan interesante que lo que dice Ricardo, de las etapas, ¿no? O sea, de las etapas del desarrollo o el síndrome de adolescencia, que es como el síndrome de preescolar que yo hablaba ayer con Eduardo Hernández, nuestros amigos y eso, que, Sí, mi por ejemplo, profesor. hay síndrome del preescolar, que son las pataletas, y las pataletas, si no las hace, no es un preescolar como tal, tiene que hacer las pataletas, tiene que hacer los berrinches, porque es parte de su desarrollo. ¿Eh? Entonces, realmente debemos entender esa parte. Y yo creo que hay que escucharlo y hay que entender que los escuchan son también adultos que son de los centennials, etcétera, millennials, que muchas veces también no se han sabido manejar ellos, ¿no? Y de repente tienen hijos y mira, pacientes míos que han tenido a los 18 años un muchachito, tienen 30 años ahorita, y el joven ya es un adolescente, 13, 14 años. Entonces, evidentemente, si tú no maduraste en tu etapa, tuviste un chamo, tú tienes que entender cómo vas a manejar esa parte, ¿no? Entonces, creo que es de considerar. Y otra cuestión, déjame, antes que hable Ricardo, mira, una cosa importante que hablaba con Eduardo, adolescentes en neurodiversos en este momento, cómo se manejan, ¿no? Porque hoy tuve un adolescente, Ricardo, y quiero comentarlo aquí en el grupo, de 13 años con TEA, y realmente cuando lo fui a examinar, por supuesto, pidiéndole el permiso respectivo a su representante, el muchacho no quería, o sea, tenía el pudor y la cuestión, y como es con TEA, un muchacho, realmente tocarlo era incómodo para él, a pesar que me conoce desde que nació. Entonces, también me gustaría comentar un poquito los neurodiversos con la etapa de adolescencia, ¿no? Mira, ese es un tema bien complejo, porque si ya sabemos que es relativamente poco sencillo, para ponerlo de la mejor manera que puedo, la aproximación entre cualquier adolescente que simplemente tiene un revoltijo cerebral natural, ¿ok? No es que sea mala persona, sino que es un cerebro que está en proceso de desarrollo y que está creciendo y estoy identificando cosas todos los días, a veces cada minuto. Imagínate un cerebro que tiene adicionalmente una situación especial, como que sea, por ejemplo,
un trastorno del espectro autista o simplemente una situación de depresión, como también ahora estamos viendo, recordando que además en este momento el grupo que más ha sufrido, porque si lo pensamos un poquito, es el grupo más vulnerable emocionalmente, después de la pandemia, que estuvo casi 2 años encerrado en su casa, e incluso muchos de ellos se desarrollaron en pandemia. Imagínate lo complicado, y sabemos todo lo que está pasando desde el punto de vista del impacto emocional de este año de problemas psiquiátricos y psicológicos de todos los seres humanos, con los adolescentes lamentablemente llevando la batuta en esto. Entonces, cuando se trata de un adolescente, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, parece mentira. Uno como un pediatra, y eso es una de las cosas que yo también aprendí en este proceso de ser médico adolescente. Yo puedo ser pediatra de mi pacientico pequeño pediátrico, pero si yo voy a pasar la próxima etapa como médico adolescente, yo dejé de tratar a mi paciente infantil. Ya es otra persona con otro médico distinto en circunstancias completamente distintas. Para empezar, la consulta no es para mi papá o mi mamá, la consulta es para ti. Tú eres el que decide si vienes a consulta, sí o no. Tú eres el que tiene el poder de decidir si esta es la persona que va a seguir contigo, acompañándote en este proceso tan importante. ¿Ok? Y que tu papá y tu mamá lo van a tener que entender, porque de otra manera no va a funcionar. Es cierto, ellos tienen el poder de que son los que te van a pagar la consulta y te van a dar la cola, pero más allá de eso, una vez que pasan la puerta, no son de ninguna manera los protagonistas de esta consulta. Entonces, si yo voy a hablar con mi adolescente, yo no le pido permiso a papá y a mamá, ¿ok? Yo le pido permiso a mi adolescente. Mi adolescente, porque él me escogió fíjate a mí. una cosa, Ricardo, que es algo, esto que cuentas es algo tan singular. Yo he hablado de esto con Guillermo muchas veces, porque él fue pupilo de mi pediatra, que es el doctor Alberto Berkowski. Y yo me acuerdo que yo fui creciendo a lo largo del tiempo y mi mamá se separó de la consulta, pero yo me sentía muy cómoda hablando con mi pediatra. Es decir, que yo era feliz porque yo sentía que me iba a entender porque me había conocido. Entonces, claro, está este aspecto psicológico de que el pediatra que te conoce de pequeño te va a conocer también de adolescente. Seguramente tiene que ver mucho con el exacto, y con que los padres permitan o no soltar, ¿no? Porque en mi caso mi mamá me soltaba, me dejaba que yo me fuese con mi pediatra. Pero ahí tu mamá fue no muy todos, importante. no todos. Tu mamá tomó la decisión más importante, que es permitirte a ti decidir que tú te quedabas con Alberto. ¿Ok? Claro. Porque otra mamá dice, no, vámonos por otra parte. O tú dices, yo me quiero quedar con Alberto. No, pero a mí me parece que tú vas al ginecólogo. Porque es lo que va a pasar usualmente. Tu próximo seguramente, médico, claro, y la como mujer, en una masculina, te va a tocar el ginecólogo. Y yo, ¿what? No. Yo me siento bien con este señor. Él es mi pediatra, pero ya no es mi pediatra, ahora es mi médico personal. Y de ahora en adelante lo que él y yo hablemos es entre él y yo, y tu mamá te va a encargar de ser mi administradora y mi chofer. Claro, ¿Okay? no es nada. Y además puede ser fuente de información terciaria en un momento determinado que el doctor te dé permiso a ti para venir y que yo además lo reitere. Porque te... Se fue otra vez. Bueno, aprovechemos de preguntar, Guillermo, ¿con qué? Aquí está. ¿Sí? ¿Volvió? Volvió. Ahí está. Pensamos que ya te habías ido otra vez. Sí, aquí estoy. Ok. Quería preguntarles, ¿cuáles son las dificultades en torno a la sexualidad con que se van encontrando en el adolescente? Bueno, vamos a hablar entre pubertad y adolescencia, que son dos etapas totalmente diferentes, dos transiciones diferentes. Pero ¿con qué dificultades en el hoy, en este momento, se van encontrando cuando vienen a la consulta a hablar del organismo, del cuerpo, que por una parte a veces lo dejan estacionado y el alma se queda por el otro lado, ¿no? Poniendo una cosa psíquica, ¿no? De que la mente va por una parte y el cuerpo va por otra. Déjame para primero el pediatra, para después el médico adolescente. Fíjate, es interesante la pregunta de Irene, ¿no? Porque, de hecho, cuando ellos empiezan con los caracteres sexuales secundarios, lo primero que llega a la mamá es que se está desarrollando y el muchacho, o sea,
no lo deja ni hablar, ¿no? O a la muchachita, a la joven, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos se sienten, oye, o sea, estás perturbando su intimidad. Y eso es así, que ellos te ven así. Entonces, yo quiero, doctor, que me la refiera al ginecólogo que me ve a mí, que es una mujer, porque no sé si eso, bueno, Ricardo debe tener una expertise altísima, pero a mí me pasa que entonces yo le digo, bueno, como dice Ricardo, más allá de la adolescencia, es que el propio muchacho o la muchacha te dice, yo quiero también, doctor, que me vea una ginecóloga infantojuvenil, porque yo necesito una consulta de forma integral con ella, donde ella va a manifestar a lo mejor, mira, yo quiero usar anticonceptivo y toda una serie de cosas, una serie de preguntas que delante la mamá no la quiere hacer y a lo mejor no me la quiere hacer a mí como pediatra, se la quiere hacer al especialista en el área. Entonces me gustaría, Ricardo, esa intervención, porque como pediatra uno escucha a ese adolescente, ay, ¿qué hago yo con este joven ahorita delante mío, no? Pero fíjate que como pediatra tú te enfrentas a dos problemas o a dos situaciones, vamos a llamarlo diferentes, cuando del otro lado del escritorio o en la silla de enfrente está una persona que está pasando por la etapa de la adolescencia. ¿Okay? Y vale la pena importante saber que la adolescencia es de los 10 hasta los 25 años para países como el nuestro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y la pubertad, que es la etapa que tiene que ver con el desarrollo de los caracteres secundarios, sexuales secundarios, es parte de la adolescencia usualmente, pero que la adolescencia es mucho más amplio. La pubertad es como más biológica, la adolescencia es más integral, tiene que ver con la parte emocional, social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te enfrentas a un adolescente como pediatra, tú tienes que pensar en dos cosas. La primera es, yo me siento cómodo como profesional de la salud que estaba examinando a este bebé y le agarraba los genitales todos los días para ver cómo estaban y se los abría y los tocaba y los brungaba. Genitales que antes eran relativamente cómodos de examinar porque además culturalmente era relativamente apropiado que yo como médico lo hiciera. Y que después fue transformándose en una etapa menos que cómoda para mi paciente, a pesar de que yo hice todo el esfuerzo, porque es inevitable que yo empiece a tener situaciones de pudor natural. Entonces, ¿qué tan cómodo me siento yo y mi paciente? Y lo tengo que decir así, no mi paciente y yo, sino yo primero, profesional de la salud que va a examinar a esta persona, ¿cómo me siento yo examinando a mi paciente? Y cómo creo yo que se siente mi paciente dejándose examinar por mí. Lo segundo, que es importante, es que de forma natural está planteado, aunque sea tu pediatra de toda la vida, en el momento que ya yo tengo cierto nivel de pudor y de conciencia de lo que significa mi cuerpo como tal, una de las cosas que estoy manejando constantemente es que mi cuerpo no me encanta, porque está cambiando muy rápido y estoy tratando de adaptarme a esto, y de repente me van a llevar a un médico, a una persona que tiene un estetoscopio y que entonces eso le da a él el poder, o a ella, el poder de dictaminar si yo estoy bien o mal. Eso te hace un enemigo natural de esa personita que está frente a ti. Porque tú vas a tomar una decisión teóricamente de juzgar cómo va todo. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que me veas, no quiero que me toques y menos aún que me juzgues. Desde el punto de vista físico, no estoy diciendo que me juzgues como persona, sino que me digas, esto te estás en el Tanner 2 y estás a punto de pasar al próximo nivel y la regla te viene dentro de 2 años. Y yo, ¿qué pasa? Yo no quiero saber eso, no me toques. No me interesa. Entonces, fíjate, si yo no establezco una conexión nueva, otra vez, si soy el pediatra que ahorita soy médico adolescente de mi paciente, o sea que lo estoy siguiendo, que no hay ningún problema, y si el paciente decide así, eso es lo más importante. Explicar que los dos volvamos a establecer una nueva conexión en un nivel distinto. ¿Ok? Ahora tú sí tienes poder de decirme, ¿sabes qué? Disculpa, Ricardo, pero no me siento cómodo que me examine. Y yo, ok. Mi trabajo es ver cómo de alguna manera resuelvo este obstáculo para que los dos nos sintamos cómodos. Nos ponemos una bata, llamamos a tu mamá, llamamos a una enfermera, le ponemos un video para después ponerle un TikTok, lo que tú quieras. ¿Ok? Pero que de alguna manera tú sientes como paciente, en este caso paciente adolescente, que tienes el poder. Ese paciente tiene que saber, y eso es lo más importante, tiene que saber que tú eres, en este caso, un instrumento que va a ser de ayuda para él o para ella. Una herramienta. No al revés. ¿Ok? Y él o ella son los que tienen el poder de manejo de ese instrumento. Cuando eso ocurre, la situación fluye más sencillamente, gracias a Dios. Pero fíjate que... ¿Encuentran actualmente pudor en los adolescentes que van a examinarse? Oh, sí. ¿Encuentran el pudor? Sí.
Oh, sí. Por lo menos en mi área, pediatría, hay demasiado pudor. Ahora, fíjate, Ricardo, dice algo muy interesante, ¿no? O sea, y yo no sé si nada más en la adolescencia, o sea, se ha convertido la consulta muchas veces en cuánto pesa, cuánto gana de talla, ¿no? Y mi adolescente es, o sea, porque ahí no habla el adolescente, hablan los padres. O sea, es el más chiquito de la clase, no quiere hacer deporte, y el muchacho ahí sentado, como dice Ricardo, del grupo etario de los 10 en adelante, o sea, dice, bueno, pero ¿por qué se meten tanto conmigo? Y el bullying se lo están haciendo más que todos los padres, ¿no? Entonces vienen las tablas, como dice él. No, no, pero doctor, yo quiero ver las tablas, te dicen los padres. Y el muchacho no le interesa ninguna tabla, sino lo que le Nada. interesa es lo No que le dice él. interesan las estadísticas, que es Exacto. a lo que nos acostumbran ahora. Pero nos pasa Todo mucho, Ricardo. estadístico. Pasa mucho con los padres que llegan a los consultorios de uno y bueno, ajá, cómo abordar, cómo enfrentar eso. Lo que, yo creo que la herramienta nos la está dando muy interesante. Fíjate una cosa chévere que una de las cosas que establece el tempo de la consulta es el que tú desempoderes a los adultos significativos. Mm. Y la forma de hacerlo, yo a veces soy un poquito más brusco, pero trato de ser lo más cuidadoso para que para que me vuelvan a pagar y me lo traigan otra vez a la adolescencia. Bueno, antes los botaba de la consulta, te me sales. Pero ahora yo, mira, disculpa, pero tú entiendes que ahora la consulta es de él o de ella. Y ustedes solamente lo acompañan cuando sea necesario y él les dé permiso de entrar. Y por favor, se pueden levantar e irse ya. Y lo que hablemos, él y yo, está entre aquí, él y yo, o ella y yo. Así que me salen para allá. En ese momento, tú creas una conexión interesante, incluso hasta de complicidad con el propio Claro, lo adolescente. incluyes Ah, al ¿Ok? te lo adolescente gana, te lo en gana. en la otra edad. Y Claro. una vez que ya lo tengo enfrente o la tengo enfrente, yo digo, mira, pero ¿sabes qué? Esto no es así como tú te crees. ¿Ok? Yo sigo siendo el dueño de la consulta. ¿Qué te pasa? El que tiene estetoscopio y que estudió soy yo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ayudarte. Claro. Y la buena noticia es que tú no eres el único marciano que se ha sentado ahí. Cualquier cosa que tú me digas, aunque no la conozcas, seguramente la he oído antes. Y aunque me la digas y no la conozca, la cara que tengo ahorita siempre va a ser igual. Aunque por dentro esté pegando gritos de susto. ¿Ok? ¿Cómo es posible que tú hiciste eso? No, en serio, cuéntame más, por favor. Qué interesante. ¿Y qué pensaste tú cuando le estabas metiendo el cuchillo a esa persona? Oh, ¿qué tal? Jeffrey Dahmer. Pero el Ya, adolescente, Jeffrey Dahmer, qué feo. pero, pero lo interesante de esta historia es que tú puedas hacer la conexión que esta persona sienta, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con mi médico. O sea, que cuando mi adolescente salga de consulta, le diga a mi mamá, que es lo que yo termino mi consulta, él no tiene que volver la semana que viene, él viene cuando él quiera o cuando ella quiera volver. Y ella le va a decir a su secretaria privada, le hace tú, que haga la cita, si no quiere hacerlo él o ella, porque simplemente no tiene tiempo. ¿Ok? Tú vas a ser su asistente personal y tú te vas a encargar de hacer la cita. Y lo vas a traer, pero te vas a quedar allá afuera esperando. ¿Ok? Y el adolescente se va de mi consulta. Tú sabes que me dijo él, ¿verdad? Empoderado, como dice Eso fue lo Empoderado. que me dijo, ¿no? eso fue lo que me dijo Empoderado. Ricardo. ¿Ok? No es que Sí, yo soy su pana Ricardo, soy su ya, médico Ricardo. claro. ¿Ok? Es diferente. Y Fíjate que una de las cosas que yo aprendí en el tiempo, cuando comencé a trabajar con adolescentes, además era estudiante de la universidad y hacía pasantías, prácticas en colegios en Caracas. Y entonces los adolescentes me veían joven y entonces creían que yo era la amiga para contarme sus historias. Entonces, claro, había algo que es lo que tú cuentas, Ricardo, y Guillermo también lo tiene, como que esa ligereza para hablar, ese no prejuicio, esa complicidad, que cuando ellas a veces confundían que yo era la pana a la que le contaban todas las cosas de la vida. Y entonces además yo hacía teatro en Venezuela, entonces me disfrazaba para las funciones del colegio, entonces ellos creían que yo era una panita más de la clase y me Eres contaban un y me pana. contaban y se desahogaban conmigo y entendía que la necesidad no era ni siquiera solamente desahogarse, a veces necesitaban compañía porque se sentían muy solos, Pero estaban fíjate qué solos. interesante, porque eso que tú dices es el próximo nivel que va a Sí, ocurrir. Una vez que tú le diste el poder, ahora te toca a ti saber establecer los límites, porque él no lo va a poder hacer, o claro. ella. El Los adolescente no tiene esa límites. capacidad. Yo como el adulto significativo que sí tengo el poder
y tengo las herramientas para hacerlo, yo me voy a encargar de poner los límites de una forma muy sutil, aunque de forma bastante inmediata. Entonces cuando el Contundente, adolescente, claro, bueno, pero es que tú claro. sabes, y yo le digo, es más, me encanta que me digas Ricardo, pero recuerda que yo soy el doctor aquí. Okay, o por ejemplo, Claro, no, el mentira, no, poder no. del límite lo establece ella, claro, O cosas que me digan, y cuéntame, ¿y tú eres casado? Y yo, no, no soy casado, pero cuéntame un poquito, ¿por qué tú quieres saber eso? ¿Por qué te Ujú, interesa tú conocer esa información? Y entiendo que para el adolescente es una forma de quitar poder a la persona que le va a quitar la claro, ropa y le va a dar un juicio de cómo le va. En el momento que tú reacciones y ¿por qué me estás preguntando eso? Y yo, No, sí, estoy imagínate. casado. Y tú sabes que yo soy casado, yo no tengo nada contigo. Ya perdiste la consulta. Ya el adolescente ganó lo que quería, que era Claro, el la espacio. posibilidad de empoderarse más arriba de ti. ¿Ok? Tú en sí, cambio, tú, el tema del poder es bastante complicado y no sé oh si sí, alguno de ustedes ha dado clases en la universidad, pero cuando uno se va, enfrenta, porque yo en Venezuela trabajé en universidades y daba clases de psicología y me enfrentaba con estudiantes que me retaban y yo oh sí. tenía 5, 6, 7 años más, entonces era más difícil porque me veían Y a veces como eran mayores que tú. y muchas, porque trabajaba en la tarde y en la noche. Entonces me veían Ujú. como una Un amiga chamito. o una competencia o no sé cómo me veían, pero Una era pareja. difícil, era muy difícil. Claro, y eso que Y dice además, como Ricardo eres de los bonita, límites. ¿Ah? además, como eres bonita, me imagino que Claro, potencial pareja. Mira, hay una cosa muy importante con esto que dices del tema de la imagen, porque vamos a abordar este tema aprovechando que lo dices. Cuando uno trabaja con adolescentes, la imagen es algo tan importante. Psíquicamente hablando, voy a Oh decirlo sí. del psicoanálisis, lo que significa la imagen, que es esta otredad también, eso de especular, eso del otro que me dice quién soy o que lo que yo creo que soy. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar muy joven con adolescentes, siempre habían problemas porque entonces me decían las cosas que ellos sentían por mí o que se enamoraban o que expresaban y yo tenía que, como dice Ricardo, poner el límite para decir yo no soy ni tu novia, ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu madrina, soy la orientadora del colegio, por ejemplo. Entonces, enfrentarse con eso y enfrentarse además con la carencia y el tema de la imagen, que es algo que quería hablarles ahora, ustedes como médicos que escuchan adolescentes, con el tema de los problemas de alimentación, que ahora es uno de los síntomas tan difíciles, que tiene que ver con la anorexia, la bulimia, las autolesiones también, que no solamente es el tema de alimentación, sino las autolesiones, que pareciera que vienen a poner un límite, como a poner el límite del otro, que viene a devorarme, porque eso es una de las patologías que hay ahora. De Problemas de hecho, alimentación y problemas de no saber cómo tramitar lo psíquico y entonces el cuerpo es el que paga la consecuencia. ¿Qué lo se que, han encontrado? hoy en día, fíjate, hoy en día se ha demostrado y tenemos estudios bien interesantes en otros Uh -huh. países, lamentablemente, de lo que es dismorfia virtual. ¿Ok? Sí, claro. Y eso puede abarcar todo lo que estamos hablando. ¿Ok? La percepción inadecuada de De quién tu soy imagen. yo en base a patrones que veo en las redes. Y cuáles son las opciones que tengo yo o las estrategias que debo seguir para llegar a unos patrones inalcanzables, probablemente que incluyen posiblemente la posibilidad o la intencionalidad de alterar el control de mi comida. Uh Porque los -huh. trastornos de alimentación usualmente tienen que ver con un problema de control. Y el Ujú. adolescente es perfectamente ávido Vulnerable. buscando la posibilidad de un control que no tiene. Y si yo Ujú. encuentro que ese es mi locus de control y además tengo algunas cosas de parte de mi historia emocional, familiar o de contacto con mis parejas o de maltrato en algún momento, pues créeme que vas a desarrollar un trastorno alimenticio. Como te digo, generalmente es más frecuente en esta edad que en cualquier otra. Claro, con esto de lo que los patrones estéticos que hay ahora es tan frecuente en la adolescencia como en otras edades, pero sigue siendo más significativo porque el problema también está en que cuando yo siento esto, no es Uh solamente un -huh. problema de que yo estoy obsesionado con lo que voy a comer y lo peso y lo mido y me peso otra vez yo mismo. No, es que eso se acompaña de toda un cortejo emocional Uh que puede -huh. incluir depresión, ansiedad,
y para de contar incluso la posibilidad de suicidio y de autolesiones, como tú acabas de decir, justamente. Por eso, esa Sí. dismorfia virtual es lo que ha catalizado últimamente todo ese cuadro sintomático emocional en el adolescente, que lamentablemente, como dijimos hace un rato, es el eslabón más débil de la cadena desde el punto de vista de la emoción que está manejando en este momento por edad. Fíjate que lo que dice Ricardo es muy cierto, ¿no? Ahorita lo hablábamos el otro día, Ricardo, no me acuerdo con quién estábamos en el live, hablábamos justamente de la parte vocacional. La parte vocacional ahorita yo quiero ser igual a tal influencer, quiero llegar a ser el influencer tal, y evidentemente, bueno, se trasladan a ese momento que inclusive se hacen como un reto de llegar a donde están este tipo de personas que son los youtubers, etcétera. Y bueno, eso hacen que imiten las comidas, imiten una serie de situaciones, pero nunca alcancen y hacen lo que llama la frustración, la depresión, por no alcanzar ese objetivo, ¿no? Y muchas veces le dice que vas a estudiar y el chamo no sabe, el chamo no tiene ni idea, sino que lo que está pensando es que yo sin estudiar puedo lograr el objetivo como lo hizo Luisito Comunica o como Alex Tienda. Y empiezan y lo ves en la consulta, Irene. O sea, yo quiero ser influencer. No sé, Ricardo debe tener la historia de eso. O sea, y el muchachito, antes era que yo me quiero parecer tal beisbolista, voy a echarle un camión para esforzarme y llegar a... Ahora no, ahora yo quiero ser el influencer. Pero, Las redes pero, antes... pero ya va, fíjate una cosa interesante. Eh, Vamos a tratar de hacer una cosa general. El adolescente que ha sido mal llamado aborrecente y aún peor la generación de cristal, porque son extremadamente sensibles y todo les afecta y saben que se pueden ir para el carrizo los que utilizan ese concepto porque los adolescentes de hoy no todos les afecta ni todos les molesta. ¿Ok? No, claro, Eso es no es cierto. verdad. A quienes todos les molesta y todos les afecta, los hiper woke, que sería el concepto de hipersensibilidad que manejamos hoy en día, que estoy al tanto de todas las cosas que están pasando en el mundo y yo, es verdad, el adolescente está buscando causas a las cuales adicionarse para de alguna manera facilitar ese proceso de identificar quién es y si entonces por eso es tan chévere para meterlo en partidos políticos, en situaciones de fanatismo político o religioso, porque es la persona perfecta para eso. Pero resulta que el adolescente de hoy día, el centennial, es mucho más consciente de su situación y no se involucra en ese tipo de cosas. Puede ser que yo estoy woke, es decir, estoy abierto a entender lo que es la situación LGBTQ+, estoy abierto a entender todo lo que está pasando en el mundo con la globalización de las redes y la aldea virtual y lo que es el mundo se va a acabar, pero resulta que también estoy consciente de que yo quiero lo más rápido posible obtener mi independencia económica, porque eso está muy claro. Es más económica, social y familiar que en cualquier otro momento de la vida. Los millennials que se quieren hacerse ricos a cualquier costo. Los centennials lo que quieren es, de alguna manera, salirse y formar su propio núcleo familiar a la brevedad posible a través de independencia económica. Y, por supuesto, cuando aparece la posibilidad de influencers centennials, que realmente son millennials tardíos, que logran ganarse Sí. la vida, es verdad que me puedo confundir porque de repente con el ansia de lograr eso que estoy buscando, ese objetivo, se me presenta entre comillas fácilmente porque esta gente lo que hace es mostrar su vida y eso es una cosa, eso es otro capítulo diferente de la historia psicológica de la humanidad en este momento, lo que son los reality shows y tú disfrutar de ellos para no enfrentar tu vida real, ¿ok? Resulta que eso no es lo que está para ti ni para todo el mundo. Y lo interesante es que el propio Centennial también está aprendiendo. Ya ese Centennial que lo que quiere ser es influencer, ya no está tan motivado ni lo consigue tan fácilmente como antes. Ya se dio cuenta que esto amerita estudio y gracias a Dios hay libros y hay diferentes cursos y talleres e incluso carrera universitaria y de todo tipo para poder llegar a ese objetivo de yo quiero la capacidad de modificar la conducta de otras personas y ganarme la vida a través de eso. No solamente porque cumplir un reto de TikTok y me sigue la gente. Eso es interesante porque otra vez, yo siento que a veces me vuelvo como un paladín de los adolescentes, casi que un obsesionado en este aspecto, pero es que yo siento que de verdad los adolescentes han sido muy maltratados últimamente por muchas cosas y ahora la pandemia les cayó encima. Y yo creo que Sí, nosotros los adultos no hemos entendido. no, ciertamente, y eso, por eso yo hice el título de este encuentro, que era ¿Quién escucha a los adolescentes? Y qué bueno
que ustedes como médicos que trabajan con niños y adolescentes puedan sentarse a escuchar lo que ni los padres muchas No veces te o imaginas. el colegio, porque, a ver, hay una realidad, no solamente de la familia que está totalmente ocupada siempre trabajando, produciendo, buscando la manera de lograrlo todo, porque ahora todo lo tenemos que tener y todo lo tenemos que hacer y tenemos que ser hiper, súper productivos y tenerlo todo y llegar a los estándares, sino que además a nivel educativo los maestros, y no es ahora, 20 años atrás ya los maestros estaban saturados, o sea, Oh, esto sí, no es una cosa pobrecito. nueva. De Yo verdad, que mm, yo, mi primera carrera universitaria fue la psicopedagogía. Y cuando mm. yo me gradué de psicopedagogía en Venezuela, ya los profesores, los maestros estaban saturados y nos mandaban a los niños, a nosotros, para atender las dificultades de aprendizaje. Entonces, ya decían que es que tenían que cumplir con currículum. Ahora, en estos años que han pasado, y acá en Europa es aún más salvaje, en cuanto a las competencias y a la cantidad de cosas, no en todos los países, porque en España, a mí me parece que en España es en que está en el peor de la tema educativo. Yo he vivido en Irlanda, en el Reino Unido y ahora vivo en Alemania. Y en España están como en Latinoamérica, Sí, con mandar deberes, 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 estudien, estudien, saturarlos, meterles todo el contenido para que luego salen y no saben qué van a hacer con y no todo van a eso, hacer ¿no? nada, exacto. Ajá. Pero Con, fíjate con que además el deseo aplastado porque no saben qué quieren, no saben qué van a hacer con su vida, quieren ser médico, ingeniero, bombero, mesonero, no saben. Otros países sí les dan como prioridad a las habilidades, lo que tú sabes hacer, lo que tú quieres hacer, y los escuchan un poco más. En cuanto a nivel de currículum, no es que los escuchan en las clases, no, no los escuchan tampoco, los maestros no los escuchan. O sea, eso es algo que no, yo que tengo un hijo de 11 años y que ha pasado por varios sistemas educativos en Europa, y no en Venezuela, pero en Europa, y sé de sobrinos que están en Venezuela, los maestros no, la mayoría no escucha a sus alumnos, sino que están preocupados por dar el contenido y meter y cumplir para que les paguen la quincena, ¿no? Es así. Entonces, los adolescentes se encuentran con una etapa en donde no pueden hablar porque o son juzgados o no son escuchados o están abandonados o están desamparados digitalmente. Solo la red les provee algo que además es infinito, ilimitado y confuso. Entonces, están como en el aire. Por eso qué excelente que puedan llegar a ustedes, que van como obligados que los papás los lleven porque tienen una cosa, un acné, o Exacto, porque tienen aprovecho. algo, porque no los llevan por la cuestión psicológica, sino que, ay, es que tiene algo, o a lo mejor sí, tiene ansiedad, vamos a llevarlo al médico. Entonces, van al médico. Porque el psicólogo es como que lo último de la lista, o sea, el psicólogo la vergüenza de la familia, ¿no? Algo así. sí, más o menos. Sí. Exacto. Oh, y lo tuvimos que llevar al psicólogo. Sí, sí, sí. Pero Está fíjate una tan cosa mal. interesante. Tú dijiste algo de los maestros, que yo creo que una de las cosas que le agradezco a la pandemia, una de las pocas, porque no le puedo agradecer mucho, es que de alguna manera nos dio una perspectiva interesante de lo que significa realmente hoy día ser maestro. Porque muchos de nosotros, adultos significativos, nos vimos en la obligación irremediable de ser maestros itinerantes en el momento de pandemia con nuestros propios hijos y nos dimos cuenta de la pesadilla que eso significaba Ay, manejar a uno, a dos personitas Uh todos los -huh. días, que además eran solamente dos o tres en el peor de los casos. Imagínate una pobre persona que maneja 25, 30, 40 39. chamos todos los días. Es ¿Ok? muy fuerte, claro, muy fuerte. Wow. Yo aprendí a que de ahora en adelante, cada vez que yo hablo a los maestros, yo doy una oración de gracias por su existencia y por su vocación, incluso aunque sea de 15 y última, porque me los cuide por un ratico en el día para yo poder ir al baño y dormir un rato, ¿ok? Y poder trabajar. Pero fíjate una cosa, Ricardo, está excelente eso que dices porque hay maestros de maestros Sí, que sí, realmente claro uno que dice, sí. wow, me quito el sombrero. Pero hay que tener cuidado porque a veces cuando idealizamos el maestro que todo lo puede y lo quiere lograr todo, es el maestro que por cumplir el objetivo y ser el gran maestro deja de escuchar al adolescente o al niño. Es decir, que como que porque el niño cumple el deber, la tarea y que lo entregue perfecto,
no se da cuenta de que de repente ese niño en su casa le pasó algo o tiene una dificultad que no le permite completar el objetivo. O sea, yo creo Claro, que lo que no estoy de acuerdo en cualquier maestro en cualquier parte del planeta, que tengas el imperativo de que tiene que cumplir con el currículum básico nacional. pero No, fíjate, si ni en algo la nos pandemia. demostró, Irene, Claro, si algo nos demostró la pandemia, es que ninguna de los autores o los actores de esta película, de esta tragicomedia, puede actuar solo. ¿Ok? claro, Definitivamente eso. el concepto de la aldea criando al niño es lo que funciona. ¿Ok? Es el maestro, le toca una parte, son los adultos significativos que están con sanguíneos nucleares, otra parte, el resto de todos los adultos que están afuera, sus propios pares están involucrados en este proceso. Esto es una situación bien compleja e integral, que si Claro. asumimos los roles correspondientes, creo que los chances de tener un adulto en el futuro resiliente se acercan a la realidad que todos esperamos. Pero cuando tú me dices lo difícil que es manejar un adolescente, que sí lo es, yo lo entiendo. Muy. Pero si nosotros seguimos pensando lo que difícil es y aborrecente y Sí, lo la odio negación y me canso, pero yo te voy a vender una cosa chévere que tiene mi adolescente. ¿Okay? Eh, Mi adolescente, cuando entra a mi consulta, él va a firmar, una de las cosas que va a firmar una vez que salen los papás votados en la consulta, es un papel que dice que cualquier cosa que él diga en consulta que me parezca a mí interesante, yo me la voy a apoderar. ¿Ok? Es un waiver de autoría intelectual. Porque, Mm, y le estoy diciendo de una vez que yo sé que lo que tú vas a decirme aquí va a ser tan bueno que algo me voy a robar. ¿Ok? O sea, yo estoy de una vez, te estoy empoderando sabiendo que tú eres tan inteligente y que yo no lo soy tanto en el aspecto de yo estoy teñido, yo no soy tan objetivo como tú, mi capacidad de análisis no es tan virginal como la tuya, y pensar fuera de la caja se te da mucho más fácil a ti que a mí, que yo tengo años de recorrido en esta tierra. Entonces, es lo que yo llamo sabiduría natural del adolescente. ¿Ok? No es solamente que se te pega la juventud del chamo porque estás trabajando con ellos, sino que si además miras bien, sabes con quién estás tratando y te das la oportunidad de, como dice el live de hoy, escucharlos, te vas claro, a llevar una sorpresa enorme. ¿Ok? Y que si todavía eres más inteligente y piensas que lo que te sorprendió, puedes utilizarlo tú para algo que en conjunto nos beneficia a todos, incluyéndolo a él, y reconociendo su participación. Perdóname, ganaste el cielo con estos chavos. ¿Ok? De verdad que sí. Cuando mi adolescente firma y yo le digo, ¿sabes qué? Eso que dijiste lo voy a decir en mi próxima charla. Yo tengo una consulta el viernes, yo tengo una charla que voy a dar el viernes, no te importa si yo uso eso que me dijiste, voy a decir que lo dijiste tú, pero yo me lo voy a robar igual. El adolescente, claro, doctor, por supuesto que sí, Ricardo, dale, gracias. Perdona, mi Claro. adolescente sale volando, sale con los pies en el cielo, flotando de mi consulta. ¿Ok? Claro. Y no es mentira. Si yo, papá, mamá, elimino el concepto de la guerra de poderes, que no la hay como tal, porque si yo asumo mi rol de acompañamiento empático, y guía emocional y espiritual de mi adolescente como debe ser, no tiene que haber un duelo de poderes. Hay una negociación constante, si esa sí te la compro. Y que es bonito e interesante y hasta divertido, definitivamente. Pero entonces, si tú asumes ese rol, es mucho más fácil que tú te abras a la posibilidad de escuchar a tu adolescente. Y créeme que todos nos vamos a beneficiar de esto. Te vas a sorprender, porque después vamos a perderlo. No porque se va a morir nada, que es posible, pero me refiero a que después se va a ir de la casa. claro. Porque sabemos que además ese es su objetivo natural de vida, se Total. va a ir. Y vamos a haber perdido la oportunidad de disfrutar a ese adolescente que tuvimos por tanto tiempo. Guillermo, ¿qué tienes que decir al respecto de todo No, esto que estamos de comentando verdad que con la muy de escucha, ¿no? acuerdo. Con la escucha. Sí, sí, muy de acuerdo realmente, porque cuando tú hablas de quién escucha, o sea, yo siempre insisto que los que lo escuchamos más al adolescente somos nosotros, oye, porque realmente los padres no están escuchando por lo que tú comentabas anteriormente, la parte laboral, la parte de la exigencia para poder sobrevivir. Dígame lo que está pasando en Estados Unidos con esta inflación tan fuerte, o Sí, sea, sí, la sí. gente no se está ocupando de sus hijos, o sea, se está ocupando de cómo sobrevivir. Lo mismo está pasando hasta en Alemania, inclusive, donde, bueno, realmente están en una, bueno, tú estás allá, pues, la crisis que hay, que prácticamente puede entrar en recesión. Entonces, los padres no tienen el tiempo ni la mente para poder atender a sus adolescentes, ¿no? Y bueno, hacia la parte baja de Europa, como es España,
Pero entonces ahí es donde debemos tener estas herramientas, Ricardo como especialista en el área, uno realmente que recibe ese joven en la consulta. Y bueno, en Venezuela ocurre algo muy particular, Ricardo, Irene, que estos muchachos se han ido todos y realmente, o sea, se han enfrentado a situaciones que jamás se imaginaron. De vivir en sus casas a los 18 o 20 años, salir, que eso no era costumbre del venezolano, y vivir en otro país como hacían el europeo. Pues el muchacho a los 16 años estaba saliendo del hogar y ya se iba a vivir con los amigos. Entonces, yo creo que es un momento interesante sobre también la parte del muchacho venezolano que ha tenido que emigrar a la fuerza para tratar de desarrollarse porque no ve futuro en este país, por ejemplo. Sí, hay un tema muy importante para nosotros que tenemos la labor de escuchar y los cambios que no solo implican la transición de la pubertad para luego entrar a la adolescencia y que ustedes conocen como médicos y nosotros desde el ámbito psíquico entendemos que es tan difícil esa transición donde todo es tan extraño y a la vez fascinante cuando el adolescente empieza a descubrir su propio organismo y hacer un cuerpo de eso, ¿no? Pero además, para nosotros la escucha significa, y por eso quise poner el título de quién escucha a los adolescentes, porque es una coordenada. Yo a veces le digo a los papás, ustedes saben lo que es la estrella de Belén, ¿no? Que en Venezuela hay tanta, bueno, y mis pacientes que están en todos lados, pero la mayoría siguen el tema de la tradición de la estrella de Belén. ¿Ustedes saben lo que es la estrella de Belén? Sí. Ajá, ¿qué es? Bueno, una luz que guía tal. Ok, esa estrella que está allí en el cielo es la que a nosotros y a ti como mamá y como papá te va a guiar cuando el adolescente te habla de lo que le pasa. Esa estrella de lo que te dice, yo ahora creo que soy un hombre, pero yo soy mujer y entonces hay un cambio, o yo a mí me gustan las mujeres y yo soy mujer, entonces me pasa esto, o yo siento placer cuando me corto, o sea, todas las cosas que ahora tendríamos que hacer otro live para hablar de la cantidad de vivencias que tienen los adolescentes, que unas son tan frecuentes que las hemos escuchado muchos años atrás y otras que son como el debut de lo que hay ahora, de lo que pasa en el adolescente de hoy. Entonces, cuando nos encontramos con eso y escuchamos el padecer de que sufren porque los juzgan, porque no los escuchan, porque de pronto les dicen que están equivocados, o la cantidad de cosas que hay, la gente muchas veces tratan, y colegas que tengo en la psicología o en otras profesiones, hay otros que tratan de tapar, no digas esto, no hables de esto, o sea, como que le quieren poner el bozal en la boca, no hables. Y ese hablar justamente para nosotros es la coordenada, que lo llamamos el síntoma, para orientarnos hacia dónde va el adolescente, o sea, qué es lo que le pasa al adolescente, que háblame de eso, a ver, qué es lo que tú piensas, y te empiezan a hablar. Y cuando tú Eso, le muestras que no hay pide la eso, opinión. Eso, lo que tocas decir es muy importante. O sea, el claro, ABC de cómo escuchar al adolescente es la primera es estar preparado para escucharlo en el momento que te lo pida, así sea absolutamente oportuno para ti. ¿Ok? eso, estar preparado para escuchar, la escucha activa, o sea, O sea, escucha como neutra, como que como la sea, posición en del el muerto. momento que sea. Es que me estoy No, cortando. No, véngase para acá. Es que yo quiero decirte esto. Véngase para acá. Yo estoy Claro, claro. dispuesto. Y como Segundo decíamos, dejar el importante. teléfono ya todo para Además de atenderlo. escuchar, es una escucha sin juicio. ¿Ok? sin juicio, claro. Nunca Es vamos a una escucha utilizar sin nada que juicio, parezca que yo estoy de acuerdo o desacuerdo. Oye, y para eso refrasear y parafrasear la pregunta o lo que están diciendo es muy importante para incluso claro. entender. Oye, tú me quieres decir que lo que tú quieres con esta confesión que tú me estás haciendo es que tú sientes esto. Eso es lo que tú me estás diciendo, porque de repente a mí me cuesta que soy un viejo, que no lo cacho todo, entonces, y les encanta, porque entonces yo estoy demostrando interés. Esa es la tercera. Demostrar interés en todo momento. Decir cuando no sé, decirlo, oye, mira, ¿sabes qué? Disculpa, pero no tengo la menor idea. Vamos a buscarlo juntos. Claro, Vamos a eso, hablar el con el doctor externo, acompañamiento. vamos a hablar con Irene para ver que nos ayude, o con Ricardo, o vamos a buscarlo en internet, pero sabes que me encanta eso que tú me dijiste, pero no tengo la información No todavía, lo pero me encanta que me hayas abierto esa posibilidad y te lo agradezco. La otra cosa muy importante es sentarse a pensar que no es una guerra de poder.
y que me Ujú, están dando, el que mi adolescente se abra a hablar conmigo es un milagro prácticamente. Y ujú, tengo que tomarlo como tal. ¿Es un milagro cotidiano? Posiblemente, pero yo diría que es un milagro real. Porque que mi adolescente sienta la confianza de buscar ayuda en su adulto significativo en el momento que naturalmente no está acercándose porque está buscando su identidad propia y no quiere la mía, pues ujú. definitivamente como que algo debo haber hecho bien. Entonces, eso pues, va a facilitar cualquier cosa sabiendo lo importante que es ese acercamiento si ocurre del adolescente hacia ti. Como no es lo usual, mi última recomendación, la penúltima, mi última recomendación es, ¿sabes qué? Aprende a buscar momentos que te permitan hablar del tema sin que sea directamente con él. Correcto. Ajá. Lo que llamo los momentos educables. Veo series de televisión, me involucro en lo que a ti te gusta, a ti te gusta tal juego, yo voy a aprender en el tutorial de qué se trata el juego, además de saber qué se trata de verdad, además yo te puedo dar los tips y además puedo utilizar el juego o la película o la serie para hablar de tal tema que no es contigo porque yo utilizo la película, la serie, el personaje para decir estoy preocupado por lo que le está pasando a la niñita en la película que va a tener un embarazo precoz, por decirte no sé qué, no es contigo papá, es con la niñita de la película. Pero te estoy diciendo, estoy interesado en ti, tengo información y estoy dispuesto a hablar contigo. Y por último, la mayor y más importante de mis recomendaciones, que es la que viene de mi máxima versión, gracias, Alexandra, que es recordar que la última vez que yo revisé, estos chamos te los trajiste tú para la casa porque los querías de la clínica para acá. ¿Ok? Porque de alguna manera, como que tú como que quieres a estos niñitos, ¿ok? Que cambiaron de la noche a la mañana, te la compro, pero tú los quieres igual. No, no se les metió el demonio por dentro, no fueron cambiados de la noche a la mañana por los invasores de cuerpos que pareciera, simplemente están en la pubertad, están pasando por un momento tan difícil para Muchos ellos cambios, como tú muchos no te cambios. puedes imaginar y lo que están Ujú. buscando es acercarse a ti. Y el amor es evidentemente la variable que te va a facilitar ese Claro. acercamiento. Uy, me quedó bonito eso. Eso es Sí, la sí, claro. clave. No, no, yo me imagino un adolescente contigo en la consulta. ¡Ay, el amor! Sí, acabo de perder todos mis El pacientes chalequeo, hoy. ¿ah? El doctor es un cursi, es El cursi. chalequeo. Cónchale. ¡Oh! Pero fíjate una cosa, Irene, Rosita 74 interviene varias veces aquí, ¿no? O sea, una Sí, sí, seguidora sí. tuya. Ay, sí, gracias por leerlo porque estoy tan Sí, concentrada que no he leído, no, no, perdona. no. Fíjate y lo importante que ella dice, ¿no? Ella a veces se le acerca a su adolescente preguntándole cómo se siente. Yo creo que ese es el abordaje más incómodo para el adolescente. Yo pienso que él tiene que abordar. Y después ella reflexiona al final y dice, pero cuando él se acerca, yo en el momento lo escucho y todo. Porque si tú buscas cariño en ese momento que tú consideras como adulto significativo, no, yo quiero ver por qué él no me saluda, por qué él hoy está molesto, ahí no se va a abrir, va a cerrar las puertas porque él va a tener realmente su espacio y él no quiere que estén irrumpiendo en su espacio. Entonces yo creo que lo que tú dices, Ricardo, como decías la otra vez que estábamos hablando, o sea, el adolescente llega y quiere hablar contigo y tú estás hablando por teléfono, dile un momentico, te voy a escuchar ahorita, pero voy a dejar esta llamada para escucharte, porque no, a lo mejor no hay otro momento. Y cuando mira cuántos padres arrepentidos que han tenido, se le han suicidado hijos, y eso no es mentira, y en la literatura lo estás viendo, de que han tratado de abordar a sus padres, y ya cuando los padres quieren abordarlo ya es tarde. Entonces creo que hay que escucharlo en el momento tan complicado que ellos se te acerquen para realmente escucharlo y no darle órdenes, sino compartir ciertas cosas a través como nosotros vemos los preescolares, la imagen en espejo o el personaje de Malin Thomas, vamos a hacer como un test para que antes uno tenía más chance en la consulta. Entonces es una forma de tú descubrirlo sin él enterarse, ¿no? Ay, me trajiste recuerdos de los test de Madeleine Thomas. Eso lo hacía yo siempre. Me llevaste a la universidad. Y rico, rico, esto era, y esto todavía es valedero, o sea, todavía es valedero. Sí, Claro que y sí. eso me lo daba además el doctor Eduardo Rodríguez cuando yo era su alumna, me daba el tema de los test. Bueno, fíjate, una cosa muy importante que han dicho y que creo que también a veces se nos olvida que hemos sido adolescentes y que la hemos pasado negras, porque es que el tema de que las cosas han cambiado no es ahora porque existe el mundo globalizado. O sea, cuando teníamos 20 o, perdón, 15, 14, para nuestros papás era como, ¡oh! Se están besando en la boca. Y resulta que para nuestros papás, nuestra abuela también veía como, ah, entonces si le tocaba un dedo ya era una violación, por decirlo. O sea, todo ha sido transformación y transformación y transformación al final. Es decir, que todos los cambios siempre nos generan angustia.
Entonces, ahora sí, es verdad que hay algo muy desvelado, muy sin límites, o sea, está todo muy, la sexualidad desbordada, que lo vamos a tener que abordar otro día con ustedes, el tema de la sexualidad, que no lo pudimos profundizar, pero sí que es verdad que hoy en día se ve que el tema de la sexualidad, la inmediatez de la sexualidad, el conseguir el placer tan rápido, los pone, además de estar como tan saturados, a veces autoerotizados, metidos en su burbuja de masturbación, de ver porno, de estar metidos en lo suyo, y cuando se encuentran con el encuentro real, que es con otra u otro, es el pavor, o sea, la muerte, ¿no? Ahí encontrarse con una mujer o con un hombre, el encuentro de los cuerpos es algo insoportable. Entonces, hay como el miedo de que escuchar que hay algo que cambia, pero también lo que ustedes dicen, los papás que se abocan tanto en atender otras cosas y dejar de atender que nos pasaba a nosotros en nuestra adolescencia, porque tampoco es que las madres de los 80 o 40 o 50 escuchaban, nunca escuchan, pero siempre hay una luz cuando el adolescente también como que en su síntoma, en lo que le pasa, muestra algo me pasa. Y cuando un papá me trae un adolescente que tiene un síntoma, yo le digo, esto que está pasando con el adolescente es una alegría, deberían de considerarlo como una alegría. ¿Por qué es una alegría? Porque el síntoma habla. El síntoma está diciendo, este chico está inconforme con la vida que tiene, se siente mal, está asfixiado, agotado, ahogado. Entonces, esto me dice, este chico no quiere la vida que tiene. Y los papás a lo mejor son insoportables o él no soporta la vida que tiene por las razones que sean. Entonces, el síntoma es la estrellita de Belén, por eso lo decía al principio. Me gusta, te lo voy a robar, ¿ves? Ya La lo tiene otro estrellita de Belén, intelectual. se lo tienes Si que no lo decir si no a está tus adolescentes. trademarkeado, ahora es mío, lo siento tanto. La estrellita de Belén. Sí, es verdad. Muy Es inteligente, verdad. muy bueno, de verdad, te agradezco. Hay una Yo pregunta que lo... yo te quería hacer una pregunta a Sí, ti, yo, sí, a ti. sí. Tú dijiste que Guillermo es colaborador consuetudinario del grupo de ustedes. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para que uno se meta en esa lista? Yo ¿Con quién tengo que exquisito. hablar? ¿A quién es que tengo que pedir permiso? Tienes que hablar con la junta directiva. Con la Junta Cónchale, bueno, ¿a quién le fíjate mando que mis credenciales? bueno, si lo ves ahora, estás colaborando porque estás con Ah, ok. nosotros aquí en este Bueno, espacio. pero que me vuelan a llamar. No, claro que sí. Yo había pospuesto mucho este encuentro porque quizás con Guillermo está el tema de que nos chateamos todo el tiempo. Guillermo, mira, hoy no puedo, pero no te quería seguir dejando como no puedo, no puedo, no puedo el cambio Irlanda, España, Alemania. Ahora que estoy aquí, pues podemos seguir haciendo esto muchas veces y si la gente se sigue conectando como se Por conecta, favor. Sí, excelente. mira la hora y mira cuántos se han conectado, Y pues una hora cuántos se han completa. conectado y me encanta que se conecten y que puedan como Replicarlo. escribir, hacer exactamente, pero a veces uno dice que no debería, o sea, debería de ser más por la cantidad de preguntas. ¿Y por qué? Porque lo hablamos tú y yo, Guillermo, no sé si acuerdas en el live con María Gracia, que hablábamos de las mamás que consultan en Facebook las cosas de los adolescentes o de los niños. Entonces tú dices, si tú encuentras 1400 comentarios en Facebook donde te dice, ¿qué hago cuando mi hijo se masturba? Y una mamá le responde a otra y a otra y a otra y empiezan a contarse la historia, Qué pero terrible. no van donde el médico o no van donde el psicólogo, donde dice, algo no anda aquí, o sea, algo no funciona, es decir, no quieren saber. Y ese es otro tema que tenemos que seguir hablando en una próxima oportunidad. Cuando los padres no quieren saber. Ricardo Contamos Montiel, contigo, Ricardo. recuérdate de mí, Ricardo Montiel. Sí, En la ahí lista, está. anótalo. Ricardo, como dice, Ricardo, a mí me llama y yo estoy dispuesto. O sea, eso es lo No, importante, no, Ricardo. Guillermo me llama siempre, pero nosotros nos estamos conociendo hoy, ¿ok? Ah, bueno. Entonces, Bueno, Guillermo, habla bien de sí, mí, y dile vamos que yo a no soy tan mala seguir. gente, No, al contrario, que tiene yo un soy invitado simpático y que que no digo groserías y no me desnudo en la cámara, ¿ok? y te Bien portas bien. portado, ¿eh? Bien Soy portado, Y bien fíjate, portado. locutor de se comportó radio. bien tu Soy internet bien hoy, ¿no? portado, sí soy. Hasta el internet lo tiene dominado hoy, que Mira, fuiste. lo dominó al final, sí. O sea, el pensamiento fue positivo, pues. De verdad que. Mira, yo este video, o sea, esto lo voy a dejar acá en Instagram. También tengo el canal de YouTube, lo voy a subir, que ahora ya descubrí cómo se descarga.
Ah, mira eso. Lo subo a YouTube, lo comparto y vamos a organizar entre los tres para otro Mucho tema. encuentro para seguir ahondando porque quiero hablar más puntualmente con el tema de la sexualidad. O sea, Ok. tocar Claro. ese punto, Sí, pero por así supuesto. puntual. Quizás en unos 15 días, si ustedes pueden, Cuando en este horario, nos ¿No? ponemos a hablar, ¿ok? tú dices cuándo y aquí estamos. Y es Vale. más, puede ser una ventana cada 15 días. Así Ok, que seguro, gracias, gracias gracias a a todos los todos. que se unieron. Muchas gracias, saludos. Ya voy a colgar. Ofídense, Hasta ofídense. la próxima. Ah, yeah, pídese, Bisbal. Dale. Bisbal. Chao. Ok, muy bien.